Hola chicos, buenas noches. Nosotros somos Cabras Tacos. Bueno, a ver, este es nuestro primer podcast y ustedes se preguntarán por qué el nombre. A ver, les explico un poquito. Ustedes saben que dentro de este mundo gay, ahí vemos algunas personas que aún estamos dentro del proceso y se nos hace un poco complicado hablar de ciertos temas. Este podcast va dirigido para todos ustedes, para los chicos caletas. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Kino. Yo soy Mi Alex. nombre es Chesco. Y yo soy Alex. Hemos decidido grabar y a lo largo de esta secuencia de audio que les vamos a presentar, vamos a hablar de diferentes temas. El día de hoy, la verdad es que hemos escogido un tema muy común, pero esperamos hacerlo bastante dinámico y esperemos que le agrade. El tema, ¿cuál es, Alex? Tu primera vez. Mira, a ver, comencemos con el primer ítem que tenemos para el día de hoy. A ver, el primer tema es la primera vez en que te fijaste en un hombre. A ver, comencemos con qué. ¿Con quién? Disculpe, chicos, la verdad es que está un poco nervioso porque es la primera vez y hace un momento no quería grabar porque no sabía ni qué es lo que iba a decir. Pero la primera vez siempre es como que, no sé, como que te da miedo, ¿cierto? O sea, creo que todos hemos experimentado una primera vez desde, no sé, desde inicios o desde chiquititos o chiquititas, como ustedes quieran decirse o nombrarse o llamarse. Y es como que, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué En mi caso, se les viene primera a la vez fue cabeza o qué traumática. sentimientos tienen cuando les dicen tu primera vez? Todo el mundo se escandaliza, ¿no? Es algo normal que la gente escuche eso. Es como que, oye, ¿cómo vas a hablar de eso? Creo que todavía somos muy, muy cerrados en algunos temas. Sigue siendo tipo un tabú o algo así para ciertas cosas. Sí, la verdad, si de por sí para una pareja hetero se le hace muy complicado hablar de estos temas, imagínate para alguien como nosotros, ¿no? La verdad es que en cuanto a este tema en específico, mi primera vez fue muy traumática, la verdad. Un poco más y quería meterme a una iglesia y que me exorcicen, una cosa así, fue muy gracioso, pero ahora suena muy gracioso. En ese entonces fue, no sé, me daba miedo, yo quería hasta llorar, la verdad. A ver, Kino, dinos, ¿cuándo fue la primera vez que te fijaste en un hombre? Era alguien con quien yo trabajaba. Y es como que comenzó como que entre broma la clásica, no es como que, oye, ¿qué tal? Súper chévere, como patas y así. Y con el tiempo, pues tú sabes, tanto tiempo compartir en el trabajo, entonces la convivencia se fue a hacer más cotidiana, ¿no? Y ya de un momento a otro como que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Fue muy complicado porque nunca tuve ese tipo de conversación o de orientación sobre este tipo de cosas y fue muy difícil para mí, la verdad. Ella tuve la oportunidad, como en este caso sabe Alex, se lo comenté, y creo que también Chesco, tuve la oportunidad de conversar con una persona que me ayudó muchísimo, que me orientó y pude pues sacarme todas esas ideas de la cabeza. Wow. ¿Y Chesco? Es muy Coméntanos. fuerte, en realidad, porque, o sea, enamorarte de alguien por primera vez y lo peor es que no sé, que no sea correspondido, es como que, me muero. Imagínate, la verdad es que sí. Y más aún como que es algo que nunca te había pasado y es como que literal, es como que yo dije algo me han hecho, Diosito, cúrame de este mal. Pero le dijiste al flaco, o no. Ya, mira, después de casi 8 años, hoy por hoy, bueno, no sé, lo dije, bueno, sabe sobre mí algo, unas pequeñas cosas, pero no lo sabe. Creo que lo intuye, pero no, ahí nada, ¿no? Como que no lleva a confirmar nada, creo yo. Esperemos que sea así. Fuertes declaraciones. Fuertísimo. Sí, Pero suele pasar mucho en este caso, ¿no? la verdad No que sé. Muchos nervios en realidad, y sobre todo cuando recién estás experimentando tu sexualidad
es lo que normalmente tú piensas y dices, ¿qué me está pasando, no? O sea, para algunos puede ser así muy traumático, como lo que te pasó, como quizá para otros, no, no sé. Ya, entonces, Ale, ¿qué es lo que... ¿Cómo fue tu primera vez? Cuéntanos, porque, o sea, para algunos puede ser muy traumático, como para otros no. No sé cuál fue tu caso. En mi caso, yo pensaba que de ustedes también era su primera vez en el colegio. Al menos para mí fue en el colegio. Una persona que literalmente en un inicio ¿cómo decirlo? Me trataba mal, me, me minimizaba incluso. Y poco a poco después nos hicimos patas, ¿entiendes? O sea, fuimos muy buenos amigos, incluso para la pre llegamos a estudiar. Nos preparábamos para lo mismo, yo iba a su casa, nos bromeábamos, incluso sentía que yo le gustaba, de verdad lo sentía. Y ¿Él te bueno, dijo eso? no, Ya pero sabes, sentía. O sea, sentía, ¿sabes por qué? Por el hecho de que cuando estaba en su casa, como vivía solo, literalmente su papá salía. Entonces, yo estudiaba con él y a veces nos poníamos a jugar y nos jugábamos no sé si forma cariñosa, pero como si te pelearas, pero tocándote, algo así. No sé si les ha ¡Qué pasado. fuerte! Y cuando venía su papá, él se separaba, literalmente se sentaba en su silla, yo en mi silla y conversábamos así. O sea, no podíamos hacer ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y era como que, ok, pero somos patos, eso es normal, no teníamos problemas. Al menos para mí como que normal, pues no, pero es como que se alejaba. O sea, su papá estaba ahí y se distanciaba. Yo me llevaba muy bien con su papá, para que muy chévere. Y bueno, hoy por hoy sale con una flaca que ha sido ganadora, por decir así. Ha sido es simpática, ha sido modelo incluso. Entonces, Oh, es bien, bien simpática. Entonces, aún me habló con su papá incluso, me acuerdo que para su cumpleaños me invitó, pero verlo nuevamente después de tanto tiempo fue difícil porque sus amistades eran otras, eran de esas personas como que, sus amistades eran de esas personas que eran un poco pegadas, entonces era complicado, pues, ¿no? Entonces simplemente me fui de la fiesta y ya. Su papá, así, muy chévere, me dijo, pero quédate, me dijo. No te vayas, yo creo sale, que hay quédate. algo. ¿Cómo? Yo creo que, a ver, yo creo que a veces suele pasar ese tipo de cosas. Es cuando tienes ese tipo de experiencia. La verdad que obviamente al principio es muy complicado aceptar ese tipo de sensaciones. Pero en mi caso yo creo que te van a llegar momentos o personas que te van a seguir agradando y es algo que no vas a poder controlar en algún momento. Es algo que yo pienso. Sí, pero bueno, esa es la primera vez con la que me fijé en un hombre, la verdad. Fue el primero y mira, ¿quién se iba a imaginar, pues, no? Cosas así. Y a un inicio, como todos, creo yo, como todos los que tal vez están escuchando eso, es como que dices, no, esto no está pasando. Esto simplemente es una etapa, esto simplemente es algo que va a Es la pasar. clásica, ¿no? Sí, La, te la, la, torturas, la negación. sí, te torturas o te vas a la iglesia o haces cosas que no sé, que en ese momento tal vez pensabas imposible, dices, no, esto nunca puede pasar, voy a ser la decepción de mi familia, voy a hacer esto, me van a llamar así, o voy a ser así incluso, porque me acuerdo que Kino pensaba que él iba a llegar a estar con tacos, a un par de años se veía en tacos, que Kino. Literal. Bueno, aclarando ese punto, sí, alguien y yo ya nos conocemos varios años y la verdad es que sí, yo fui un traumado mal, en serio. Pensé que de repente por este tema de tener ese tipo de gustos, pensé que de repente en algún momento me iba a gustar vestirme como mujer, usar tacos, valga y fue como que muy complicado porque estuve traumado por mucho tiempo. Y en mi caso fue todo esto. A ver, aclaremos, yo tengo hoy por hoy ya 26 años. Esto fue casi a los 21, más o menos 22 ya grande. Entonces para mí fue muy difícil y no tenía con quién hablarlo. Entonces sí, fue muy difícil. No, sí, la verdad sí es complicado para todos. Bueno, es complicado para todos. siguiendo con el tema, nos falta lo que es la primera vez que diste un beso a un chico, o bueno, a alguien de tu propio sexo.
Empieza esta vez Chesco. Alguien con el que di mi primer beso. Sí. Bueno, el mío fue muy bonito en todos los sentidos, ¿ya? El primer beso fue con mi primera pareja, mi primera relación con la que tuve. Este, Fue a mis 15 años, 16 años, recuerdo. El flaco ya estaba por salir del colegio, recuerdo. Y iniciamos algo muy bonito. Y el mío sí ha sido muy interesante. Mis primeras veces, a pesar que fue que desde muy chiquito en realidad, o desde muy temprana edad, como es una adolescencia, pues, ¿no? En donde literalmente todo fluye, todo florece, todo como que te va dando ciertas indicaciones de lo que posiblemente tú podrías ser en un futuro. Entonces sí me gustó el flaco y nos dimos nuestro primer beso. Recuerdo que fue en su casa y me encantó en realidad. El mío sí fue muy romántico en realidad. No sé cómo habrá sido el de ustedes, pero el mío sí ha sido muy, muy, muy El mío romántico. fue traumático, pero ya lo voy a contar. Incluso recuerdo que para que la primera persona que me gustó, yo estaba en sexto grado. En sexto grado recuerdo que, a ver, ¿cuántos años tenía? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 años. Y recuerdo que yo tenía un tutor bien verde, ya, o sea, ya, sí, no era así como que, ya, el chico así ideal o el hombre ideal. Pero bueno, entonces el profesor, yo recuerdo que se enfermó y una vez que se enfermó, trajeron al profesor sustituto, ¿ya? Entonces, ese profesor sustituto, cuando entró al salón, era así como que alto, blanco, fornido, así, muy guapo en realidad, muy guapo. Y yo recuerdo que este fue mi primer flechazo, o cuando yo dije, ¿qué me está pasando? A pesar que igual hubo una evolución hasta que yo llegué, como les comenté, a mis 15 o 16 años, porque eso fue cuando estaba en sexto grado. Entonces fue como que viví enamorado de mi profesor. Todo ese sexto grado, porque fue mi tutor, vivía así, enamoradísimo, enamoradísimo, enamoradísimo. Y es que era un profesor así, muy guapo. Como le voy a repetir, alto. Tenía sus ojos claritos, así, fornido. El profesor era lo más. Ya lo entendimos, ya. Un ángel, un ángel. Bajemos dos rayitas a esta situación porque creo que Checo ya está entrando así como que un poquito de Sí, fiebre. se sigue esperando nuevamente. No. A lo que yo me refiero es que con lo que dijo Kino es que tienes mucha razón. Uno cuando normalmente ingresa a este mundo, bueno, Kino creo que fue a los 21 años, 20 años, creo que dijo. En cambio, yo fue como que fue muy, muy, muy precoz. Y yo recuerdo que en mi casa mi mamá tenía amiga, ya que era travesti. Entonces, cuando yo inicié mi sexualidad, entonces yo pensé que el ser gay era ser mujer en algún momento. O sea, eso es lo que yo pensaba. Sí. Yo voy a ser gay y el reto o la misión es ser gay. Es, es ser mujer o ser transexual. Eso es lo que normalmente mucha gente piensa cuando inicia su sexualidad a muy Exactamente, pero no es corta así, edad, chicos, entiendan. por lo menos cuando no tienes alguna guía, algo, ¿no? Hasta que, bueno, uno va descubriendo ciertas cosas, te vas encontrando con ciertas personas y eso es lo que te van diciendo, oye, pero así no es o así sí es, ¿no? Entonces es como que cuando tú llegas a esa etapa, cuando te das cuenta de la realidad de cómo es este mundo, esta vida, es como que tú dices, la cagué, porque ya estás muy dentro y muchas veces has adaptado la voz de mujer, el comportamiento de una mujer. Entonces, en muchos casos ha pasado. He tenido varios amigos así que en realidad, pucha, para rescatarlos en este caso, y digo rescatarlos, o sea, para sacarlos de todo ese amaneramiento, o ese mundo que ellos creían que el ser gay, el ser una mujer, es bien complicado y bien difícil, sobre todo por el bullying que causa dentro y fuera del mundo gay. Sí, la verdad. Sí, también.
Creo que, a ver, las personas que nos están escuchando, creo que tal vez, bueno, en algunos casos, espero yo, se van a identificar mucho con lo que estamos mencionando. Creo que la clásica es pensar que de repente un chico va a preferir o se va a convertir en una chica, y es algo totalmente equivocado. Obviamente hay personas a las que sí les gusta, hay personas a las que no, y se respeta, y a eso depende de ti. Ya no se van Claro, es que eso se acepta, pero creo que para que tú llegues hasta ese punto ya tienes conciencia de todo lo que te está pasando. Así es. Claro, eso sí. Entonces eso es una elección, pero cuando uno empieza, o sea, todo lo que yo me he referido, y no quiero que se ofenda toda la comunidad trans, o sea, a lo que yo me referí es cómo uno empieza. Entonces eso es lo que uno cree, y en mi caso fue que yo me di cuenta a cierta edad y fue como que retroceder, ¿no? Porque, o sea, fácilmente por ejemplo, el haber seguido y normal, o sea, no hay ninguna bronca. Pero mucha gente, por no decir la mayoría, y lo digo en mi caso por mis amigos, ha pasado mucho de ellos. Y en realidad, pues yo sí los respeto porque, como les dije, mi mamá tiene un amigo que es trans, ya, se le puede decir amiga, ya totalmente convertida, y pucha, o sea, bien por ella y le va súper bien en realidad. O sea, pero cada persona tiene una distinta situación o distinto vida o relato, pues, ¿no? Entonces, yo hablo en lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, claro. Eso fue lo que me Creo pasó. que el mensaje básicamente es, pues, no, que esperemos que las personas que nos están escuchando es que es como tú te sientas más cómodo, ¿no? Como tú te sientas tranquilo. La verdad es que seamos sinceros y no es fácil, para nadie es fácil. Para Ya nadie. sea que te deseas estar de repente ser saleta, o de repente deseas salir closet, o de repente decidas ser una chica trans. Entonces, para nadie, la verdad es que no, es algo muy complicado porque hoy por hoy nuestro país es un país muy conservador y es muy difícil mostrarse tal cual eres. La verdad, hemos avanzado un poco, sí, nos falta mucho también, pero es algo que con el tiempo y con la actitud de nosotros, ¿no? Depende mucho de nosotros. Sí, cambiar la mentalidad de la población en sí, porque la gente piensa cosas, la verdad es que de ahí seguro vamos a tocar el tema, pero cuando le conté esto, o de mí a una amistad que es hetero, tenía muchos tabús, muchas cosas que pensaba mal, y luego cuando me conoció se dio cuenta que no era así, pues, ¿no? Y es por eso también, no solamente creo yo que eso va dirigido a personas que son gays de closet o no, sino también a aquellas personas que son heteros y tienen amigos así para que lo sepan entender en cierta parte, ¿no? Y no es Exacto, fácil sí, para todos, no es fácil para todos salir de no, esta etapa, comprenderse, amarse, sí. Porque tenemos muchos tabús, las personas nos critican, incluso los mismos de la comunidad critican también a nuestra misma gente, por decirlo así. Y bueno, ujú. ya, no hay que salirnos del tema, ¿en qué nos queda? Sí, Ahora, estábamos hablando. quién no tiene que explicarnos ahora cuándo, dónde, cómo fue su primera vez? El primer vez, el Ah, primer vez, el primer vez. Esas cosas son íntimas. Bueno, el primer beso, ¿dónde fue? Ya, lo que nos desee contar. El público lo merece, el público lo merece. a ver, comienzo yo esta vez. A ver, aclarando, de los tres creo que soy, bueno, he sido en ese momento, en esa etapa, uno de los más cardíacos. Y yo la verdad es que en la ciudad donde yo vivo actualmente no quería hacer nada. Yo no quería conocer a nadie, yo no quería hablar con nadie, viví traumado mucho tiempo. Entonces decidí conocer a personas de otra ciudad que está aquí cerca de Aledaños. O sea, querías nacionalizarte y no localizar. La verdad es que no quería que nadie más vea, que nadie más se entere. Entonces, en ese entonces, recuerdo, usaba el Skype. Mi modo operandi era el Skype. Entonces, había personas que agregabas, y no recuerdo la verdad ni cómo llegabas a agregar, pero no recuerdo. Y ya fue así como que llegué a contactar, y en algún momento, bueno, ya hablábamos tiempo por videollamada, y sí, hasta que en algún momento me dice, pues no llegas, entonces tenía 22 años más o menos, no recuerdo.
y me dice, oye, ¿por qué no vienes a Trujillo? Y yo, bueno, en ese entonces estaba en la universidad, cualquier cosa, me iba a hacer un trabajo de la uni y ya. Y decidí irme a Trujillo, así a lo loco. La verdad es que ya conocía un buen tiempo hablando con esa persona. Fue muy raro, la verdad, no lo voy a negar. Para mí fue muy raro porque era la primera vez que yo besaba a alguien y que estaba con alguien. Entonces, fue raro. Pero obviamente había un gusto de por medio. Pues entonces ya simplemente fluyó. Y Eso fue ya hasta que ¿en qué lugar del Perú? en Trujillo. En Prime, ¿me vas a decir? O en Bagno en aquel entonces. No, la verdad es que fue en la casa de este chico, no recuerdo la zona, han pasado muchos años. Bueno, a ver, acuérdate se llama Axel. No sé, no tal vez- creo que haya acabado en solo besos, pero... Ah, no, pues... Espérate, que todavía no llegamos a ese tema. Bueno, vamos a entrar de frente, creo ya. No, o sea, y ya, más bien se llama Axel, si es que de repente está escuchando por casualidad de la vida, empieza a escuchar, espero que, no sé si se acuerde, pues no, pero me hizo una pregunta, ¿es la primera vez que besas a un chico? Y yo, sí, y es como que, ay, Oh. sí. Y ahí Pero me fue gusta otro el- punto, así que es como que no tan... Oh. y, pero bueno, fue algo que fluyó. Ya con El tiempo, tuyo, como- Ale, ¿cómo fue tu primer beso? ¿Y en dónde? El mío fue algo traumático, como te lo estaba comentando. Puros traumas había en su vida, Dios. Mío fue, o sea, yo en mi modo operandi, como dice, y no, era el Facebook. Entonces yo había creado un Facebook falso para ese entonces. Y bueno, pues conocí a alguien, donde llevamos conversado buen tiempo. Y me había comentado que ya dentro de unos meses se iba a ir. Entonces dije, bueno, hay la no posibilidad, pierdo nada. no pierdo nada. Entonces me invitó a salir, me dijo, oye, hay que salir un rato, vamos por ahí a caminar, ya. Y bueno, fui, pues no, estaba bastante nervioso, me sudaban las manos, no sé, sentía que incluso que tenía fiebre y todo. Era la primera vez que iba a conocer a una persona, así, entonces, y que literalmente pensaba yo que me entendía. Entonces, nos encontramos, salimos a caminar, me dijo, oye, vamos a unas cabinas, y yo, ok, ¡Qué fuerte! ok, vamos a unas cabinas. Y fuimos a unas cabinas de internet donde en ese entonces eran tipo cerradas, pues, ¿no? Más cerradas, más privadas. Ahora yo no tanto, pero eran más privadas. Entonces, me senté yo ahí en la máquina, esa persona a mi costado, y me dijo, oye, está aquí algo. Eso fue... No quería decir el lugar. Y creo que aquí no tampoco. Bueno, ya poco a poco nos vamos a ir descubriendo, creo yo. Ya bueno, pasó así en la cabina. Y entonces esa persona como que volteó a verme y me miró y le dije, ¿qué pasó? Y me chapó. Y yo no estaba preparado, yo no me sentía preparado para ese momento, ¿me entiendes? Y como que yo me alejé después y dije, oye, ¿qué te pasa? Y me dijo, que no querías. Y yo le digo, pero me quedé así, me quedé mudo literalmente. Y lo peor que después me empezó a tocar la pierna, ya sabes, pues, ¿no? Entonces me sentía muy nervioso, me sudaban las manos, y yo pensé que era una persona como que más respetuosa, ¿no? Y simplemente, bueno, acabó la media hora y tardé, ni siquiera dije, no, más tiempo no, estoy fregando. Eso fue que dijeron tiempo en la cabina. Sí, yo dije, ya, rápido, se apagó, ¿no? Cabina 4, ya se apagó. Entonces, Yo creo que dijeron tiempo en la cabina ¡Ya! 69. Y ahora acaba el tiempo, y ahora acaba el tiempo. Creo que eso es lo que tú decías por dentro. Yo creo que dijeron tiempo en la cabina 69. Es rico, ¿ok? Es rico. Bueno, más adelante vamos a entrar en muchos más detalles, mencionar temas como lo que ha dicho ahorita Chesco, que es muy rico.
Más adelante vamos Obvio. No, y ahí pueden dejarnos, no sé, en los comentarios, de forma que nos puedan contactar. Incluso estamos a subirlo a la página que lo subamos. Va a haber forma de crear comentarios, entonces se pueden decir temas que quisieran que tratemos o comentarios de esto, pues, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema. Ya, Bueno, dile. terminó así, bueno, ya yo terminé así traumado, literalmente la primera vez y ya. Y ya, literalmente me fui. ¿Y nunca más volviste a ver al chico? No, ni más. Ni más, ni más. Me seguía O sea, conversando. lo bloqueaste. No, me seguía conversando y yo seguía conversando, porque obviamente en ese momento yo no tenía con quién hablar, no tenía muchas personas que me generaban confianza. Hablaba todavía con esa persona, pero ya más adelante empecé a conocer a otros. Y no pasó más de medio año en que conocí a una persona que llega a ser mi primera relación y alguien que realmente sí iba a querer. Y bueno, más adelante lo contaré, pero seguimos con el siguiente tema. La primera vez que tuviste relaciones sexuales. Empieza aquí, ¿no? Pero yo ya hablé de eso. Ya, ese mismo ¿Verdad? día que fue Ya, Chesco. Qué fuerte. A ver, como yo les comenté, la primera vez que yo besé a alguien fue con mi pareja. Sí, yo ya les había dicho hace ratito nada más. Entonces sí, para mí sí fue muy bonito. Fue en la casa de él. Hola, si me están escuchando. Yo creo que van a haber muchas personas que nos van a escuchar y, ay, está contando una historia que yo viví con tal persona. Mira, No creo porque yo con esa creo que debe haber que alguien anonimato. O sea, quedamos así en cero. O sea, ya no volvimos a hablar por ciertas cosas que han pasado, pero sí, en realidad fue muy, muy, muy bonito. Me gustó porque sobre todo fue con mucho amor, en realidad. O sea, fue mi primera pareja y yo sentí mucho amor y, bueno, lo que yo sentí y lo que me dijo también era que, pues, yo también era su primera vez de él. No recuerdo que fue así como que solamente por beso, pero sí, pues no, o sea, oficialmente sí, era como que era su primera vez y me gustó demasiado. Ambos éramos unos inexpertos y eso se siente y se sabe. Entonces sí, en realidad fue muy bonito. Yo creo que esa noche más comentar. ¿Qué? Yo creo que esa noche sí lo sentiste, amigo. Lo diremos más adelante. A ver, Ale, te toca. Retomo la conversación. Bueno, mi primera vez fue como que con la persona que le estaba mencionando que he conocido, que fue... Esperen, ¿estábamos hablando sobre la primera vez que tuvimos relaciones sexuales o solo el beso? ¿Sexuales? No. Sexuales. ¡Ah! Ok, creo que me confundí. Ya. Al último me pregunto. Ya. Bueno, relaciones sexuales con una pareja hombre. Claro. Ya, listo. Bueno, yo estaba en que había conocido después de 6 meses más o menos a una persona que era de mi edad. Le gusté, me gustó, decidimos estar. Entonces, esa persona vivía muy cerca a mi casa, no tan cerca, te puedo decir como que, no sé, a 10 cuadras o más, algo así, en ese entonces. Y entonces fuimos a su casa porque literalmente vivía solo, ¿no? Casi su hermana y su otra casi no estaba en casa. Y bueno, ahí pasó. Entonces yo fui también, bueno, él me dijo que era yo su primera vez y que bueno, de mi parte sí era mi primera vez, ¿no? Entonces, fue bastante romántico. Fue bonito porque yo lo quería, él me quería en ese momento y pasó, pues, ¿no? Ya. Qué bonito, qué bonito. Lo bueno que fue bonito. Sí, no fue traumante. Creo que mi historia es
algo similar como Co- igual con el del primer beso, ¿Como igualito de fue quién? ¿Como de quién? con la pareja, que fue mi primera vez, en realidad. Fue muy bonito. Éramos, éramos principiantes. Que me escuche. Tu nombre empieza con J. No, sí, en realidad, mi primera vez fue muy bonito. Normalmente te dicen, ya, voy a entrar un poco más a fondo ya. Normalmente te dicen de que, pucha, la primera vez es súper fea para un pasivo por el hecho que, bueno, soy pasivo, por el hecho de que tú digas, oye, ¿sabes qué? Estoy, o te va a doler como normalmente todo el mundo dice, pues no, cuando tengas tu primera vez es muy traumante para un pasivo, pero en esta parte de mi vida en realidad no lo fue muy bonito en realidad, no sé, o yo lo asocio con que ambos nos tuvimos mucho amor, mucho cuidado y éramos nuestra primera vez que iniciábamos ello, pero en realidad es como que me encantó, no sentí ningún dolor, ningún trauma, como normalmente he escuchado de varias personas, pero no sé, yo lo asocio en realidad y lo uno mucho con el amor que nos tuvimos y con la relación también, pues, ¿no? O sea, amor, no sé si llamarlo porque éramos muy flacos, ¿ya? O muy chicos en realidad, eh, pero, pero no sé, había un cariño enorme y era ambos nuestra primera vez. Éramos unos inexpertos en realidad que no sabíamos ni qué hacer en ese momento, pero se logró y fue muy bonito. No, sí, suele pasar, suele pasar. Era como que nos mirábamos, lo intentábamos y nos poníamos nerviosos y así, hasta que pasó. Sí, oye, sí, fue algo así, ¿ah? Al menos para mí también fue algo así como que, ok, recuerda las cosas que viste en internet. Creo que Pero ustedes son sí, como que el lado, el lado el bonito tuyo, de eso, ¿no? ¿cómo fue? Yo lo que en ese momento ya es como que conocí a alguien por Skype, ese día que lo conocí, fue el primer beso, fue la primera relación y es como que ya, lo que en ese momento. La verdad es que no hubo feeling, no hubo, fue más que como que tema de experimentar. Creo que a diferencia mía ustedes fueron como que, oh, todo y love, algo así, pero no, en mi caso no fue así como que ya bueno, ya pasamos, y ya bueno, después de eso volvimos a vernos unas cuantas veces, pero de ahí quedó. No recuerdo si perdí su número, dejamos de hablar, no recuerdo, pasaron muchos años y ahí quedó, ¿sabes? Wow. Ahora, una pregunta así súper indiscreta ya. ¿Les gustaría volver a repetir ese momento? ¿Sí o no? No, Yo sí. no, o sea, con esa persona no. ¿Por qué? No sé, porque ahora, bueno, ahora hoy por hoy todo es como que no había más que el tema de experimentar, no había un tema de feeling, no había un tema de repente de mucho gusto, no sé, o sea, simplemente fue por eso y como que no. Si me preguntaría si volvería a repetir otro momento, sí, pero con otra persona, no con esa primera. Mm, Yo no sé, en realidad, porque hay dos cosas en las que sí se tiene que saber bien. O sea, una es que ya cerramos el ciclo, Sí, ese ciclo. En mi caso, porque fue mi pareja, pues, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Que quizá me hubieras preguntado hace algunos años si me hubiera gustado repetir, sí. Pero es algo que nunca, nunca, así por más que haya sido un agarre, una pareja, es como que siempre vas a recordar ese momento como algo muy bonito y muy íntimo. Lamentablemente muchas personas lo pierden eh, en una borrachera, pero es algo en realidad para mí muy íntimo y en realidad es muy bonito porque es algo que nunca te vas a olvidar, nunca, nunca, nunca. es que seamos sinceros, ¿sabes? Ese tema feeling romántico, como lo quieran llamar, se ha perdido un poco. A ver, hoy por hoy, en nuestro caso, uno puede entrar a un grinder, como quieran llamar, y es como que encuentras a alguien hoy y sí, oh, la edad, sexo, perdón, edad, opción, tengo sitio, no tengo, y es como que ya, es como que se ha perdido un poco eso, ¿no?
En la actualidad, Y hay sí. muchos lugares para encontrar ese tipo de cosas. Tenemos el Review Parejas, tenemos Tinder, en ese entonces Badoo, hoy por hoy muchas personas usan el Instagram para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad, Alex? ¿No? O como nos lo puede decir Chesco, entonces... Claro, el Instagram ya tiene otros pines, ya. Claro, o sea, Bueno, hoy por hoy... el Instagram para mí no funciona tanto, no sé. A mí sí. A mí, Bien. Yo voy a ser sincero, a mí sí. por favor, quiero ser popular. Más adelante, cuando entremos en confianza, voy a poner acá mi usuario, @ para que me comiencen a seguir, por favor. @tal. Eso va a ser más adelante. Bueno chicos, así acaba nuestro primer podcast, súper nerviosos en realidad por ser la primera vez, creo que ustedes ya nos entienden. Espero que haya sido de su agrado, pronto subiremos más de estos contenidos en realidad, déjenos sus comentarios, qué temas igual les gustaría que podemos tratar o podamos hablar. Decirles también que tenemos Instagram y nos encontramos como Cabras en Tacos, ya saben. Gracias y no se olviden de apoyarnos con un like. Cuídense y protéjanse siempre. Chao.